justamente para pasar ya casi a a nuestros últimos temas, que sería justamente la trombectomía, ¿verdad? En donde, como ya vimos, tenemos justo nuestra ventana extendida que va a ser a través de la trombectomía mecánica, en donde justamente se realiza para aquellos pacientes que no llegaron dentro de esas 4.5 horas, ya que como ustedes saben, tenemos nuestra zona isquémica y nuestra zona de penumbra y se necesita hacer una reperfusión rápida y para ello, pues nada que mejor que pues decir, bueno, el paciente salió bien con su calificación de ASPEC, tiene menos de 33% de zonas de infarto. Vámonos a las salas de hemodinamia porque no tenemos la certeza de cuánto tiempo evolucionó con la sintomatología o bien, pues el paciente tiene la disponibilidad de hacer un pago, ¿verdad? Porque también esto se hace cuando los pacientes pues tienen la economía, pues se van directamente a realizar servicios de hemodinamia con la intención de volver a restablecer un flujo cerebral normal de 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto, ¿verdad? Porque sabemos que nuestras zonas de isquemia o penumbra se encuentran por abajo de este flujo limítrofe. Y entonces, esto nos lleva a que justamente nuestro trombo pueda ser succionado a través de llámese un clip o un retriever, que justamente atrapa a este coágulo y lo saca fuera de esta zona. La intención ya sea por un intercambiador que justamente hace que succione a este trombo o bien a través de una trombolisis intraarterial. Es decir, que el actilice o el tenecteplase se coloca justo en donde está el trombo para realizar la lisis, disolverlo y se acabó, ¿verdad? Entonces, podemos tener estas dos variantes de la terapia endovascular. Podemos tener la lisis intraarterial con la colocación de alteplase o tenecteplase, o bien con una trombectomía mecánica, que es justamente a través de ay, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, un retriever que genera que atrape el coágulo, lo retrae y lo saca, ¿vale? Entonces, podemos tener justamente estas dos grandes variantes en nuestra sala de hemodinamia. Hay que considerar que no todo puede ser bello dentro de esta trombectomía mecánica, ya que podemos tener algunas situaciones de sangrado y pueda tener que ser suspendido el tratamiento por alguna otra complicación. Siempre se debe de considerar que puede llegarse a generar algún evento vascular hemorrágico, ¿verdad? Aunque sí son terapias muy seguras, tiene que ser por médicos especialistas y también hemodinamistas para considerarse pues que está guiado realmente por una atención efectiva. Y entonces sabemos que dentro de estas etapas, hasta qué momento nosotros pudiéramos considerar justamente viable una trombectomía mecánica, pues sí o sí en esta etapa hiperaguda, ¿verdad? En donde pues les va muchísimo mejor a nuestros pacientes porque se puede abordar en esta famosa hora dorada, reduciendo el impacto justamente en el envejecimiento que ya conocíamos de las afectaciones por isquemia. Entre más tiempo pase y más tiempo se lleve a cabo la pérdida de hacer una trombectomía mecánica o una lisis intraarterial, pues más neuronas se van a estar debilitando y muriendo. Y recuerden que neurona que se muere ya no se regenera, porque justamente decimos que tenemos hasta 8 minutos de ausencia de flujo cerebral para que esa lesión neuronal se vuelva realmente irreversible. Así que una vez que se ha ocluido totalmente ese vaso, si los pacientes entre más rápido entren a trombectomía mecánica, les va a ir mucho mejor. Por supuesto que es un procedimiento más costoso, pero también es más efectivo, ¿verdad? Ambos son efectivos, pero sí necesitamos que justamente en nuestros hospitales cuenten justamente con salas de hemodinamia.
Y bueno, ¿qué pacientes van a ser candidatos a este tipo de terapia endovascular? Porque pues también no es que todos los pacientes, ¿verdad? Digamos, pues sí, todos van para allá. Ojalá todos tuvieran la disponibilidad en cuestión económica, ¿verdad? Aquí nos dice que tenemos que contar con pacientes mayores de 18 años. No se han hecho estudios en paciente pediátrico, escalas de NISC mayor a 8 puntos, pero menor de 20, ¿verdad? Acuérdense, porque nuestra escala de NISC también de ahí depende mucho la efectividad del tratamiento. Escala de ASPEC, que ya la vimos, mayor a 6 puntos. ¿Verdad? Si aquí todavía nos está dando una gran ventaja. Decimos que para trombolisis intravenosa, escala de Aspect de 7 puntos. En ventana extendida con el servicio de hemodinamia, Aspect mayor a 6 puntos. El inicio de la intervención dentro de las primeras 6 horas de la sintomatología. O sea que mi ventana extendida se va a ir hasta las 6 horas de iniciada la sintomatología, ¿verdad? Para que podamos decir que realmente pues es efectiva justamente este tratamiento. Y bueno, que también nos menciona y justamente decían pues nuestra escala de ranking. Y esta escala de ranking también se evalúa justamente previa y posterior a la trombolisis, a la trombectomía mecánica. ¿Qué evalúa la escala de ranking? Pues justamente nos evalúa el resultado funcional tras haber tenido un evento vascular cerebral, ya que nos pone en manifiesto los grados de discapacidad con los que llegan a quedar los pacientes. Decimos, una escala de ranking de 0 puntos, pues el paciente se encuentra totalmente asintomático. Escala de ranking de 1 punto, discapacidad no significativa, a pesar de los síntomas, es capaz de llevar a cabo las tareas y actividades de la vida diaria. Una escala de ranking de 2 puntos, discapacidad leve, es incapaz de llevar a cabo todas sus actividades anteriores, pero capaz de cuidar de sus propios asuntos sin ayuda. Escala de ranking de 3 puntos. Tiene una discapacidad moderada, camina sin ayuda, pero precisa de ayuda de algunas tareas. Puede ser que haya quedado con algún tipo de bastón, algún tipo de andadera, ¿verdad? Una escala de ranking de 4 puntos. Tenemos aquí una discapacidad moderada a grave con incapaz de caminar y de atender de forma satisfactoria sus necesidades corporales sin ayuda. Ya aquí vemos a la persona pues con asistencia para el baño y para el aseo. Y en una escala de ranking de 5 puntos, pues tenemos ya una discapacidad grave, muy grave, ¿verdad? Confinamiento en cama, incontinente y requerimiento de cuidados de atención constante. Y bueno, ya en una puntuación de 6, pues estamos hablando de una persona ya en un coma vegetativo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes también, al momento del ingreso y posterior de haber hecho la terapia trombolítica, estemos evaluando nuestra escala de ranking. Y bueno, pues entonces tenemos que conocer que tenemos diferentes tipos de terapias trombolíticas. Y dentro de esas terapias de reperfusión para ACV, tenemos la trombolisis intravenosa, que ya la vimos, ¿verdad? Ya vimos trombolisis intravenosa con alteplase y tenecteplase. Pero ahora tenemos también la trombolisis intraarterial y la trombectomía mecánica, que es justamente estas dos últimas terapias trombolíticas entran en la ventana extendida terapéutica para los pacientes de ACV. Y bueno, estas se consideran como ventanas de reperfusión para pacientes con ACV isquémico agudo, y el tiempo de ventana para terapias de reperfusión se empieza a contar a partir de la última vez que fue visto normal.
o cuando el testigo justamente pudo observar que se fue a dormir totalmente asintomático. Si nosotros no conocemos este tiempo, pues entonces por eso sí o sí se hacen justamente los estudios tomográficos, los estudios de resonancia, los estudios de angioresonancia o un Doppler carotidio, ¿verdad? Porque van a complementar justamente la evaluación clínica y poder determinar las ventajas de las diferentes terapias trombolíticas. Déjenme ver aquí su chat. ¿No se ven las diapositivas? Ay, y yo ando avanzando mucho. Rox, Fátima, a ver, déjenme dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿vale? A ver, ustedes me dicen si ahí ya se ve o no. A ver, díganme, chicos. Lixa Yandro, ahí ya se ven las diapositivas. Sí, correcto, estimada maestra Netsieli. Ah, ok, ok. Me dice sí, ya Sí se se. ve. Ok. Ay, miren, y yo estoy, hable y no, y me quedé en la última. Perdónenme. Ay, ya dejé de compartir. Listo. Aquí decíamos justamente que los pacientes son candidatos a poder cumplir con terapia endovascular. Ranking previo o menor a 2. Vean, ranking previo o menor a 2. Edad mayor de 18 años. Escala de NIS mayor a 8 puntos. Aspect mayor a 6. Y el inicio de la intervención dentro de las primeras 6 horas de iniciada la sintomatología. Y por eso acá les puse justamente nuestra escala de ranking. Y para poder realizar trombectomía mecánica nos dice que debemos de contar mínimo con 2 puntuaciones de ranking. O sea, aquí vean que tenga una discapacidad leve, para que también le tomen fotito a esta diapositiva, ¿verdad? A su escala de ranking, para que también ustedes puedan considerar justamente que el paciente sí es candidato a una trombectomía mecánica. Y aquí tenemos ya en conjunto lo que serían las 3 terapias trombolíticas para el ACV: trombolisis intravenosa, trombolisis intraarterial y la trombectomía mecánica. Esos serían justamente los 3 tratamientos hoy en día más efectivos para los pacientes con evento vascular cerebral. Y yo mencionaba que justamente esta ya la vimos, la trombosis intravenosa, y estamos ahorita considerando la visualización de trombosis intraarterial y la trombosis mecánica, que justamente es la que se realiza en salas de hemodinamia, ¿verdad? Y en donde se requiere justamente de otro equipo multidisciplinario que está realizando este tipo de abordaje. Como se acuerdan que el maestro Adán nos mencionaba que podemos tener 2 tipos de abordaje: abordaje femoral o abordaje radial. Esto justamente pues también depende de la pericia, depende mucho de los abordajes de los médicos, ¿verdad? Y de la seguridad del paciente. Por supuesto que si ellos también evalúan un abordaje muy complicado, pues dicen, nos vamos por un abordaje femoral, es una arteria de grueso calibre y de ahí van migrando justamente hasta el territorio que se encuentra fluido. Y ahí es donde hacen la inyección justamente de lo que sería el medicamento trombolítico para disolver el coágulo. Lo que nosotros hicimos de vía intravenosa, ellos lo van a realizar, pero ahora en la sala de terapia endovascular. Por supuesto, a una dosis menor, ¿verdad? No se va a hacer el cálculo como de forma intravenosa, sino que va a ser justamente medido por los médicos radiólogos y los intervencionistas para lograr hacer la disolución de este coágulo o bien hacer pues la colocación de la trombectomía mecánica con este retriever, en donde pues enganchan o anclan ese coágulo y hacen que los puedan ir sacando justamente por este abordaje intraarterial.
Por supuesto, como ustedes ven, pues es un servicio, ¿verdad? En donde es totalmente con técnica estéril, prácticamente es un procedimiento quirúrgico, en donde también está el servicio de anestesiología, están los técnicos radiólogos, los médicos endovasculares, el personal de enfermería, tanto el instrumental como el circulante, y que justamente todos están con sus chalecos plomados porque como ustedes observan, pues inmediatamente evidentemente, se está observando que se utiliza también sistemas de radiación ionizante para hacer la fluorescencia justamente de toda esa vasculatura cerebral y poder hacer la detección rápida de cuál es ese trombo que está afectando pues toda la regulación de ese flujo sanguíneo cerebral. Es un procedimiento que más o menos dura alrededor de 2 a 3 horas en todo el abordaje y que posteriormente pues ya son egresados a una sala de terapia intermedia o una sala de cuidados intensivos o una sala de hospitalización justamente para su vigilancia, su cuidado y el aseguramiento continuo una vez realizado este tipo de procedimientos. Es un procedimiento sumamente invasivo y que debemos de considerar que también ya aquí el costo pues obviamente se va a elevar muchísimo por toda la innovación tecnológica y por la cantidad de expertos que se necesitan. Y bueno, la escala de TISI, vean que es la escala de pues abordaje a través de trombolisis intraarterial cerebral, evalúa los hallazgos angiográficos después del tratamiento intraarterial y califica la revascularización y reperfusión posterior al procedimiento, ¿verdad? Entonces, esto nos permite, a través de la escala de TISI, tener 0 puntos sin reflujo anterógrado, un punto flujo que es posterior a la oclusión, pero sin reperfusión tisular. 2A, tenemos ya aquí una escala de TISI con una reperfusión tisular parcial en menos del 66% del territorio de la arteria cerebral, de la arteria ocluida, una escala de TISI 2B con una reperfusión tisular completa del territorio de la arteria ocluida, pero enlentecida respecto a la arteria homóloga contralateral, o bien una puntuación de TISI 3 con una reperfusión tisular completa y sin retraso, ¿verdad? La intención es de que posterior a esta revascularización y hacer este procedimiento de trombectomía mecánica, pues la escala de TISI pues sea totalmente de 3 puntos para decir que salió del paciente totalmente con éxito de ese abordaje endovascular, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí, chicos, porque pues ya fuimos avanzando ya hasta tener un abordaje como Lo hice todo bien. máximo. Sí, Belén. Ok. Y entonces, ya casi para ir concluyendo justo lo de la trombectomía mecánica, pues decimos, la preparación tiene que ser como un paciente que va a quirófano, con sus accesos venosos dobles, tricotomía inguinal, tenemos que hacerle un baño en seco o una limpieza corporal, el expediente clínico completo, ¿verdad? Porque debe llevar indicaciones, hoja de enfermería, consentimientos informados, laboratorios completos, el estudio tomográfico, la exploración clínica médica, la escala de NIS ya realizada y por supuesto ya en la sala de endovascular pues se debe de contar con todos los materiales, las guías, los retractores, el equipo completo. Sabemos que pues van a utilizar los chalecos plomados, así que pues también todo el equipo debe de contar con el equipo de seguridad, ¿verdad? Y la atención de enfermería en esta recepción con calidez y calidad, porque sabemos pues que el paciente va a entrar a un procedimiento ya invasivo para hacer esta ventana extendida de tratamiento y que de alguna manera pues va a ser otro procedimiento que pues él no conoce, va a entrar a otra área diferente
y que la preparación se tiene que hacer sumamente cuidadosa, como si fuéramos a entregar a un paciente a quirófano. Y bueno, dentro de los cuidados posembolización, sabemos que nuestro paciente más o menos va a salir de 2 a 3 horas de forma posterior. Y dentro de los cuidados generales que nosotros vamos a realizar es el cuidado sumamente riguroso de la posición. Debe de estar totalmente en supino durante las 24 horas posteriores al procedimiento, con la cabecera a 30 grados y mantener la extremidad que fue abordada totalmente visible, totalmente extendida, ¿verdad? Y que de alguna manera nosotros podamos llegar a observar el parche oclusivo o bien la pulsera hemostática que colocaron nuestros médicos para hacer justamente la presión de la arteria que fue abordada. Puede ser femoral, puede ser radial. Entonces siempre hay que estar observando la extremidad que fue abordada. Evitar sí o sí maniobras de valsalva, evitar situaciones de dolor, facilitar los procesos de defecación, la tos y explicar al paciente que por un tiempo, ¿verdad? Que por unas horas sí tiene que tener un reposo totalmente absoluto. De repente los pacientes pues se llegan a cansar de la posición, quieren levantarse al baño y aquí sí les tenemos que decir que por esta situación y por el tipo de abordaje sí tiene que estar totalmente en supino. Bueno, ¿qué más vamos a realizar dentro de esos primeras 24 horas? Bueno, ya veíamos las maniobras de Valsalva, ¿verdad? Evitarlas a toda costa. Si tiene tos, pues darle algún tusígeno. Si tiene dolor, hay que hacer la administración de analgésicos, colocar algunas almohadillas que mejoren el confort, vigilar la zona de la punción, ¿verdad? Ya que pues lo más frecuente es que hayan abordado la punción unilateral de la femoral derecha, vigilar los pulsos, vigilar el pulso pedio, ¿verdad? Si fue a nivel femoral, si fue a nivel radial, pues bueno, vamos a estar evaluando los pulsos radiales, así como el color del miembro, de la pierna o del bracito, vamos a evaluar el color, que no esté pálido, la temperatura, que no esté frío, la sensibilidad, ¿verdad? Porque todo esto es con la intención de determinar o descartar procesos isquémicos y que nosotros no nos estemos dando cuenta, pues eso sería algo muy grave. Se va a comunicar de forma inmediata si se detecta la presencia de dolor, palidez, ausencia de pulsos, frialdad cutánea, parestesias. Inmediatamente hay que dar aviso. Vigilar la aparición de hematomas o de sangrados en el punto de acceso hacia la arteria y no solo en el punto de inserción. Puede ser que tengamos un hematoma retroesternal y que pues ese hematoma se haya expandido, entonces también hay que vigilar la parte posterior del paciente, ¿verdad? No solo donde tengamos el parche hemostático, y esos serían pues justamente los cuidados más importantes que vamos a realizar justamente en la etapa posterior de la trombolisis. No sé si tengan dudas, preguntas en lo que es la trombolisis o la trombectomía mecánica intraarterial.